Su lugar, sean todos bienvenidos a los que están allí en nuestro auditorio alterno en Vida Babies, también bienvenidos a la casa del Señor. Hoy cerramos la serie de abril, que ¿cómo se llama? Amor Redentor. ¿A cuántos les gustó la historia de amor redentor entre Oseas y Gomer? ¿Alguna vez usted la había leído? ¿Alguien aquí nunca había leído la historia de Oseas y de Gomer? Muy bien, hay que leer la Biblia. No, mentiras. Esa es una de esas historias que a veces no vemos, o de pronto quizás nunca habíamos leído el libro de Oseas, pero disfrutamos esa historia porque la historia de Oseas tipifica la obra de Cristo por nosotros y cómo Oseas compró a Gomer por determinado valor. Así también Cristo nos compró con su sangre. Por eso somos los redimidos del Señor, porque Cristo Jesús nos compró con su sangre. Hoy quiero hablar el capítulo final de esta serie, y este capítulo titula El plan maestro de redención. Ustedes saben que hay un plan maestro en el corazón de Dios, y ese plan maestro yo lo quiero explicar en esta mañana desde tres puntos de vista. Número uno, desde un punto de vista desde el Antiguo Testamento y cómo fue el plan de redención de Israel. Pero también quiero mencionarlo en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, quiero contarles cómo Vida Abundante vive o aplica el plan de redención. Así que a través de esta enseñanza vamos a ver algo hermosísimo, y es un cuadro hermoso de lo que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Algo que nosotros llamamos los 4 pasos, o también los conocemos como las 4 copas de bendición. Hoy vamos a aprender 4 promesas fundamentales de redención y de propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Así que antes de entrar a hablar de esas 4 promesas, yo quiero iniciar definiendo el término Pascua. Porque ¿qué celebramos el domingo pasado? El domingo pasado fue domingo de Pascua. Y esa palabra Pascua en hebreo, que es su original, es la palabra Pesaj. P-E-S-A-J, para los que toman apuntes. Y Pesaj es una festividad, o podríamos decirlo, que es la fiesta más importante para los judíos. ¿Por qué? Porque en Pesaj celebran la liberación o la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso celebra Pesaj. Son 7 días de fiesta. O sea, si los colombianos son fiesteros, los judíos más. Porque su día de independencia, que el nuestro es ¿cuándo? El 20 de julio celebramos nuestro día de la independencia. Los judíos celebran su independencia 7 días, que comienza con el domingo de Ramos y termina con el domingo de Pascua. La Pascua es un acto fundamental de la identidad judía. Ahora, no confunda con Pascua con los conejos de Pascua, ¿no? O los huevos del conejo. Bueno, esa tradición creo que es americana. No es esa la Pascua. Es una identidad judía. Y esa Pascua se guardaba en casa. Y esa historia o esa ordenanza del Señor la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, vamos a leer versos 11 y saltamos al 14. Dice así la palabra del Señor. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Ustedes se dirán, el pastor no alcanzó a desayunar y se trajo el desayuno para la iglesia. No, quiero ilustrar un poquito para que ustedes puedan entender qué comían en la Pascua. Lo primero que les dice el Señor es que estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano.
coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Ahora, ¿es que se come la Pascua rápidamente? Qué feo es comer rápido, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha tenido que comer rápido? Yo sí he visto y he tenido que presionar a mi hija a las 6 de la mañana para que desayune rápido, porque si no nos coge la tarde. Pero ¿por qué el Señor les dice coman la Pascua rápido? Porque ellos ya estaban a punto de ¿qué? De salir de la esclavitud. ¿Recuerdan que ellos fueron esclavos 430 años? Y el Señor les dice, ya venía la salida de Egipto, y el Señor les dice, espera, antes de salir ustedes van a hacer algo, van a hacer una cena y va a ser una celebración perpetua porque ustedes van a recordar yo de dónde lo saqué. Pero como ya estaban a puertas de salir, tenían que hacerlo, coman rápido porque ya viene su salvación. Por eso el Señor les dice, tienen que estar vestidos, tienen que tener sus zapatos listos, porque en cualquier momento, si dejó, lo siento, chao, tienen que irse. Verso 14, este será un día ¿para qué? Para recordar, o sea, eso es la Pascua, conmemorar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial del Señor. Eso es lo que el Señor quería, que cuando vinieran esas futuras generaciones, ellos no se olvidaran de lo que el Señor había hecho con ellos, con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Contémosle a nuestros hijos las cosas grandiosas y maravillosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros hijos teman y amen y respeten al Señor. Y el Señor les dice, cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Y esta es una ¿qué? Una ley. O sea, no es si quieres, si debes, no. Todo judío celebra hasta el día de hoy su Pascua. Verso 15. Durante 7 días, ¿cuánto dura la fiesta? 7 días, imagínense 7 días en fiesta, 7 días festivos. Nosotros los tenemos como en Semana Santa, pero no tenemos los 7 días festivos. Hay que orar para que los vuelvan festivos toda la semana, que es bíblico, mire. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día de festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Y casi siempre Pesach cae entre los meses de marzo y de abril de nuestro calendario. Y entonces, ¿qué hacían en Pesach? ¿O qué hacen en Pesach? En Pesach hay una cena, como las cenas que nosotros tenemos en Navidad, en Año Nuevo, donde hay natilla, donde hay buñuelos, ¿cierto? Todo lo representativo de nuestra hermosísima gastronomía colombiana, ¿no? ¿Usted ama la gastronomía colombiana? Yo la amo, sí, es deliciosísima. Pero ¿qué había? Una mesa, obviamente, una mesa. Había el cordero, porque el cordero no podía faltar. Usted se va a imaginar que esto es carne de cordero, no sé qué será esto, pero me le tumbé un jamón a mi esposa, ¿sí? Es carne, obviamente no puede ser cerdo porque los judíos no comen cerdo, no podía ser tampoco res, porque el Señor les dijo que tenía que ser cordero, ¿sí? Por eso cuando Juan vio a Jesús, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero es un animal indefenso, un animal débil, y Cristo fue como oveja, como cordero llevado al matadero delante de sus trasquiladores. ¿Qué más había en Pesach, en esa mesa? Hierbas amargas, ¿sí? No sé qué es eso, pero también me lo tumbé de la nevera de mi esposa. Creo que eso, espinacas. Pero imagínese usted en ese Pesach, su hijo diciéndole: tiene que comer esto. Y no se para de esta silla hasta que no se lo coma, porque estamos en Pesach. Esas hierbas tenían que ser amargas. ¿Alguna vez se ha comido algo amargo? Y mientras ellos comían eso amargo, como con ese fastidio, como que, uy, qué asco, uy, estoy que lo vomito, ellos estaban recordando la amargura de vivir esclavos.
Cada vez que ellos masticaban eso, sentían esa amargura, ellos decían: así estábamos nosotros sin Dios. Estábamos amargados. ¿Qué más había en Pesaj? ¿A cuánto les gusta el huevo duro? Uy, a mí no. A mí no me gusta el huevo duro. Si me va a invitar a desayunar, nunca me vaya a hacer huevo duro. Pero tenía que haber huevo duro. Esta mañana me tocó cocinar 2 huevos porque el primero lo hice y cuando lo abrí se me toteó. Y dije: no voy a traer un huevo toteado. Me tocó hacer otro y dejarlo hervir más. Pero el huevo duro representa la dureza del corazón. ¿Cómo estaban ellos en la esclavitud? ¿Cómo estamos nosotros en Egipto, en el mundo sin Dios? Duros, ¿verdad? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Duro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo metió en agua caliente y lo empezó a ablandar. Algunos lo endurecen las pruebas, pero a otros nos ablandan. Eso hace el fuego de la prueba. ¿Qué más había en Pesaj? Una tortilla. No, digamos que esto es el pan sin levadura. El pan sin levadura, ¿qué representa? El pecado. ¿Qué más había? Habían 4 copas. No traje 4 porque me encartaba un poquito. Pero dije: voy a traer una que representa las 4 copas, que también son conocidas como las 4 copas de bendición. Y cada copa de vino tenía un nombre. Tenía un nombre en hebreo y tenía un significado hoy para nosotros. Cada una de ellas tenía un nombre. La primera se llamaba santificación, la segunda se llamaba libertad, la tercera se llamaba redención y la cuarta se llama alabanza. ¿Cómo se llaman? Santificación, libertad, redención y alabanza. Y todo esto lo hacían en familia y se reunían y agradecían a Dios por la libertad. Pero esas 4 copas que ponen en Pesaj, ¿de dónde nacen? En Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, encontramos, iglesia, las 4 promesas de redención de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, cuando eran esclavos en Egipto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, el Señor le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Yo soy el Señor. Primera promesa: te libertaré de la opresión que sufres. Número 2, te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Número 3, te redimiré con mi brazo poderoso. ¿Recuerdan las plagas? Ese era el brazo poderoso de Dios. Que Dios peleó, Dios trajo juicios, porque habla también de grandes actos de juicio. ¿Recuerdan todas las plagas que fueron juicios de Dios contra Israel, contra Egipto? Y número 4, la cuarta promesa está en el verso 7. Te tomaré como mi pueblo, como pueblo mío, y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Wow. Esa es la promesa de redención para Israel. Pastor, entonces hay que celebrar la Pascua. No. Si hay alguno aquí judío, pues sí. Pero sí, creo que la mayoría somos colombianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida? Hay que entender que hoy nuestra Pascua es Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8, dice lo siguiente. Mira cómo celebramos nosotros nuestra Pascua. Dice la palabra: desháganse de la vieja levadura para que sean una masa nueva. O sea, desháganse de la vieja vida. Deshágase de todo eso que no agrada a Dios. Deje eso atrás y tome la decisión de tener una vida nueva en Cristo. Eso es lo que el Señor dice. Desháganse de esa vieja levadura para que sean una masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad.
Porque ¿quién? Cristo, nuestro Cordero. Ya entendí. No tengo que celebrar una Pascua. No tengo que hacer una cena un domingo de Pascua. Porque yo entiendo hoy que hoy mi Cordero Pascual es Cristo y ya fue sacrificado. ¿Es claro ese punto? Verso 8. Así que celebremos, o sea que nosotros también celebramos nuestra Pascua. ¿Les parece hermoso eso? Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Y esto es, iglesia, lo que nosotros hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, que aquí en Vida Abundante la hacemos una vez al mes. El primer domingo del mes nosotros celebramos nuestra Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros celebramos nuestra Pascua, ¿sí?, estamos celebrando dos momentos importantes. Número uno, estamos recordando la obra de Cristo en la cruz. Por eso Jesucristo dijo, cuando instituyó la Santa Cena, dijo: hagan esto todas las veces en memoria de mí. Cuando tú participas la cena del Señor, tú estás recordando. Y hacer memoria literalmente es usted cerrar los ojos e imaginarse usted en ese Gólgota. Y usted va a mirar a Jesús y usted va a decir: Señor, fue por mis pecados que hoy yo te veo en esa cruz. Eso es hacer memoria. Pero también la Santa Cena tiene una connotación futura. Jesús dijo: hagan esto todas las veces en memoria de mí. ¿Hasta cuándo hay que tomarla? Hasta que Cristo vuelva. Y esa es la esperanza más segura que tú y yo tenemos. No importa lo que estés pasando, cuando tú tomas la cena del Señor, tú estás diciendo: Señor, todo lo que estoy pasando, todos los problemas en esta tierra son efímeros en comparación con la eternidad que nos espera a todos nosotros. Y esa es la esperanza que nos debe llenar a nosotros. Cristo vuelve, Cristo regresa por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, por una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú tienes claro eso y sabes qué significa la cena del Señor, no hay nada que te impida tomarla. Porque lo que a ti te hace digno no son tus obras, es la obra de Jesús en la cruz. Pero si hay algo que el Señor nos pide, y lo dice el apóstol Pablo, y nos pide dos cosas: sinceridad y verdad. Eso es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que seamos sinceros, que tengamos verdaderamente sinceridad. No hay que tener hipocresías. Hay que ser sinceros en nuestro trabajo, en nuestra casa. Hay que tener sinceridad. Y eso es lo que el Señor nos dice. Hay que tener un corazón sincero delante de Él. ¿Cómo estás? Bien, pastor, excelente. ¿Y la esposa, en serio? Ponga en serio, mano. No. Hay gente que le cuesta ser sincera, le cuesta ser vulnerable. Así que esas 4 copas de las que estamos hablando hoy honran una idea preciosa, y es que Dios ha diseñado una ruta de crecimiento espiritual. Y son las etapas que quiero hablarte en esta mañana. Pero ese plan de redención también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo, en su carta a los Efesios, encontramos el propósito eterno de Dios con la iglesia. Para yo poder entender un libro, una carta, una epístola, yo tengo que entender cuál fue la idea, el propósito por el cual escribió el autor. Si yo no entiendo, yo no voy a entender la Biblia. Y Efesios, Pablo en su carta quiere darnos a entender 2 cosas. Número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y número 2, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo.
Y en el primer capítulo, Él revela cuál es el propósito eterno de Dios con la iglesia. Y esto nos da respuesta a la pregunta: pastor, ¿para qué existe una iglesia? Efesios capítulo 1, versos 17 al 18. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Me encanta eso, Pablo orando por su iglesia, orando por su pueblo. Que les dé sabiduría espiritual y percepción. Esa palabra percepción es como discernimiento. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Dicho de otras palabras, yo aquí encuentro la primera promesa de redención. Crecer en el conocimiento de Dios. Verso 18. Pido que les inunde de luz el corazón. Yo encuentro la segunda promesa de redención. Que les inunde de luz el corazón. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Tercera promesa, un llamado, un propósito. Y cuarta promesa, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y cuarta herencia. Esos versículos nos muestran toda la ruta de crecimiento espiritual que el Señor ha establecido para ti y para mí. Y hemos entendido que los propósitos de Dios con la iglesia no hay que inventarlos, hay que descubrirlos. ¿Y dónde los descubrimos? A través de la palabra de Dios. Y yo quiero en esta mañana ilustrarlos a través de esta gráfica que ustedes van a ver a continuación. Y es lo que llamamos aquí en Vida Abundante los 4 pasos, que son las clases que les damos normalmente a las personas que se plantan en la iglesia o que vienen por primera vez. El primer paso por el cual existe una iglesia es para que la gente conozca a quién, a Dios. Que la gente conozca a Dios. Eso también lo llamamos en la primera copa santificación. ¿Dónde lo encontramos? Éxodo capítulo 6, verso 6. Lo primero que el Señor les dice es: te voy a libertar de la opresión que sufres. Eso es santificación. Pablo diría en su carta a los Efesios: quiero que crezcan en el conocimiento de Dios, quiero que me conozcan, pero para eso tengo que apartarte. Pedro también en su primera carta de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: ustedes son un pueblo elegido. Mira lo que tú eres para Dios. Eres un pueblo elegido, eres sacerdote del rey, eres una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y cuando tú entiendes que eres pueblo elegido, sacerdote del rey, nación santa, posesión exclusiva, tú eres posesión exclusiva de Dios. Cuando tú entiendes tu identidad, vas a poder vivir tu propósito. Por eso dice Pedro: pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir. Mira, eso es santificación. Dios nos llamó a salir de la oscuridad. Hoy Dios nos está llamando a eso. Salgamos de la oscuridad y entrar ¿a dónde? A un reino de luz. Por eso Pablo también dijo: Él nos trasplantó como un árbol, así. Él nos movió del reino de las tinieblas y de la oscuridad y nos plantó ahora ¿en dónde? En el reino de su Hijo. Ahora somos luz, somos la sal de la tierra. Y cuando la gente piensa en esa palabra santificación, piensan o creen que santidad es sinónimo de perfección. Piensan en personas que no caminan sino levitan y que tienen que hacer un determinado número de cosas para poder llegar a ser santos. Pero la Biblia dice que nosotros somos santos. Por ejemplo, Pablo, cuando saluda a la iglesia de Corinto, lo saluda como los santos. Y si uno estudia la iglesia de los corintios no hacían cosas tan santas, hacían cosas terribles. Pero la idea de santidad significa que Dios puso a una persona aparte. En otras palabras, Dios te aparta y te señala para un propósito y una misión específica.
Porque esa es la idea de santidad que tiene la gente. La gente cree o piensa que Dios exige que hagamos ciertos cambios en nuestra manera de vivir para poder acercarnos a Él. Algo así como que, y lo he escuchado de muchas personas, pero es que ahorita no puedo ir a la iglesia porque es que tengo mi vida un caos, paz. Porque estoy trabajando en eso, estoy arreglando un poco mi vida porque así no me puedo presentar delante de Dios. ¡Qué vergüenza! Eso sucede delante de los hombres, pero delante de Dios no sucede de esa manera. ¿Por qué? Porque no rectificamos nuestra manera de vivir para poder acercarnos a Dios. Acudimos a Él para que Él enmiende nuestra vida. ¿Notas la diferencia? Si quieres que Dios enmiende tu vida, acércate a Él. Y Él lo va a hacer. Él va a desenredar todos los nudos. Él va a arreglar ese hogar. Él va a arreglar ese matrimonio. Él va a arreglar esa familia. Así que si nuestra meta es que la gente conozca a Dios, nosotros tenemos que crear ambientes en los cuales las personas se puedan salvar. ¿Cómo lo aplica a Vida Abundante? La iglesia no existe solamente para la gente que es de la iglesia. La iglesia existe para las personas que todavía no han llegado a la iglesia. ¿Recuerdas cómo era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba con sus discípulos y les enseñaba, pero también ¿qué hacía? Jesús se sentaba a comer ¿con quiénes? Con pecadores, con recaudadores de impuestos, con los corruptos. No digo que los recaudadores de impuestos sean corruptos, no me malinterprete, pero en ese tiempo ellos sí eran corruptos, y pues hoy también. Amén. Pero Jesús, y por eso lo criticaban. Vimos al pastor hablando con un metalero, ¿será que está fumando por ahí? Pero ¿cuál era la intención de Jesús de estar con esa gente? Jesús dijo: no vine por los salvos. O sea, ustedes ya son parte de la casa. Pero ustedes creen que en esta ciudad hay mucha gente por salvar. Entonces, la evangelización y la salvación está en el corazón de Dios. Pero yo no me puedo quedar en ese primer paso. Mira toda tu ruta de crecimiento. Y mucha gente se queda aquí. Ya conocí a Dios, me parece muy lindo. Voy a una iglesia hermosa, preciosa, un paz que predica espectacular. Estoy enamorada de mi iglesia. Y se quedan ahí. Ya eres salvo. Pero ¿sabes? Sigues luchando, sigues viviendo a tu manera, no has encontrado tu libertad. Vas a una iglesia, pero tu vida no ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque no has ido ¿a dónde? Al siguiente paso. ¿Cómo lo llamamos el siguiente paso? El paso número 2. El paso número 2 lo llamamos encontrar nuestra libertad. El Señor le dijo a Israel: te rescataré de la esclavitud en Egipto. ¿Qué fue lo primero que le dice? Te liberaré de la opresión que sufres. Y ahora ¿qué les dice? Te rescataré de la esclavitud en Egipto. En palabras de Pablo les dice: no solo quiero que crezcan en el conocimiento de Dios, también quiero que se les inunde de luz el corazón. A mí esa oración me da una idea de que la iglesia puede ser salva, sí, pero hay mucha gente que es salva que tiene el corazón cochino, que tiene el corazón entenebrecido, que Jesús no es ni su Señor ni Salvador. Wow. Entonces yo necesito que la luz de Jesús inunde mi corazón. Mira, yo fui por muchos años un cristiano así. Yo iba a la iglesia y entre semana y el sábado me perdía y hacía cosas, pero el domingo no fallaba culto. Y por mucho tiempo fui así. Pero con el tiempo el Señor me fue santificando, procesos tras procesos. Y hoy estoy aquí para la gloria del Señor. Así que ánimo que se puede hacer.
Pero nota lo primero que el Señor les dice: te libertaré, y luego le dice: te rescataré. ¿No suena como redundante? Te voy a liberar, pero también te voy a rescatar. Pues bien, ellos eran esclavos físicamente, pero todavía espiritualmente hablando y emocionalmente y en su actitud seguían siendo esclavos. Usted ha visto las actitudes de Israel en el desierto, que a veces uno los critica, ¿no? Uy, esos israelitas eran tenaces. Eso murmuraban de los líderes y de Moisés, y se llenó de lepra. Y esas malas actitudes, ¿recuerdan los 10 espías que fueron y no, eso es imposible? Y recuerdan esas malas actitudes. Y uno dice: uy, esa gente con mala actitud. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos malas actitudes, que nosotros también juzgamos, que nosotros también criticamos. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Los lleva a dónde? Al mejor lugar para hacer un proceso de formación. El lugar donde Dios habla: el desierto. Pero un desierto que estaba destinado a pasarse o a cruzarse en unos días se convirtió en un desierto eterno para muchos de ellos. ¿Saben por qué? No por voluntad de Dios, sino por sus malas actitudes en los procesos de Dios. Ten cuidado con tus malas actitudes. Por eso, si estás en un desierto, adora. Si estás en un desierto, ora más. Si estás en un desierto, ayuna. Si estás en un desierto, clama, porque va a venir liberación de parte de Dios para tu vida. Dios lo va a hacer. Ellos estaban esclavos de hábitos dañinos. Estaban deseando, como Gomer, volver atrás. Cuando vivíamos en Egipto y nos sentábamos y comíamos en abundancia, y nos daban pepino y nos daban, es que sí, como que antes de que iba a la iglesia me iba mejor, pero desde que empecé a ir a la iglesia ya me va peor, y eso ¿para qué? Sí, quizás te iba mejor, pero ¿cómo eras? Esclavo. Pero ahora soy libre, y como dijo Moisés: Señor, prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. ¿Cómo vivimos nuestra libertad? Nosotros en Vida Abundante lo hacemos a través de los grupos de conexión. No te puedes quedar siendo una iglesia que conoce a Dios solo los domingos. Quizás llevas muchos años en esta iglesia y no has dado el siguiente paso. Quizás hoy es el día de que des tu siguiente paso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los verdaderos cambios suceden en el contexto de las relaciones. ¿Sabes? Cuando yo empecé a cambiar, cuando yo empecé a relacionarme con otros cristianos, y yo empecé a escucharlos, que ellos hablaban, y yo decía: ve, este está pasando por lo mismo que yo. ¿Y usted cómo hizo? No, pues yo hice caso. Yo le hice caso a mi esposa y ya dejamos de pelear. Bueno, súper. ¿Y tú qué hiciste? No, yo hice. Y a veces sin tener que orar, simplemente el estar bajo un cuidado, una cobertura, eso me sana. El Señor dijo: confiésense sus pecados unos a otros, sus luchas, para que sean ¿qué? Sanados. Ojo a eso. ¿Quién es tú? ¿Quién te está guiando? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu mentor? El Espíritu Santo, paz. Sí, el Espíritu Santo nos guía. Pero ¿no crees que necesitas también la ayuda de alguien en algún proceso? Quizás tú digas hoy: no, gracias a Dios yo estoy bien, yo no necesito de nadie, ni siquiera, como alguien me dijo una vez: yo no necesito de usted, pastor. Yo, ¿a lo bien? Así me lo dijo: yo no necesito de usted, necesito de esa iglesia. Pero quizás tú digas ahorita: yo no necesito de nadie. Pero Dios no lo quiera, y Dios te guarde que llegue un momento en que tú digas: necesito de la iglesia, necesito hablar con alguien. Y si nosotros no hacemos inversiones en la vida de otros, no vamos a tener creces a nuestro favor. Tercer paso: ¿para qué más existe la iglesia? Léalo conmigo. Para descubrir nuestro propósito. Esa es la tercera copa, que se llama redención. El Señor les dice, tercera promesa: te redimiré con brazo poderoso.
En palabras de Pablo, Pablo dijo, para que puedan entender, yo quiero que entiendas. A veces leemos la palabra y no entiendo nada, paz. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes puedan entender. Y una de las cosas más difíciles de entender en la vida es entender para qué fuimos diseñados. Dios no nos libera solamente por liberarnos y ya. Dios nos libera con el propósito de que Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo. La iglesia tiene un plan global, pero cada uno de nosotros también tiene un plan particular. Así que nuestra meta como iglesia es esa: ayudarlos, equiparlos para que ustedes puedan poner al servicio de Dios sus dones y sus talentos. Esa es nuestra misión: ayudarlos a encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Pero nota algo importante: no podemos tomar atajos. Muchos quieren descubrir su propósito, pero no quieren encontrar su libertad. Queremos saltar del paso 1 o de la promesa 1 a la promesa 3. Y quiero que tengas en cuenta eso: no puedes descubrir tu propósito si primero no has encontrado tu libertad. Así que queremos ayudarte a encontrar tu libertad, pero también queremos ayudarte a descubrir tu propósito. Déjanos ayudarte. Déjanos ayudarte. Aquí queremos ayudarte a explorar tu temperamento. Yo tengo un mensaje que se llama Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Y yo he visto que hay muchas personas que no han podido conocer a Dios porque no se conocen a sí mismas. Yo por mucho tiempo quise ser la imagen de alguien más. No tenía una identidad clara. Pero cuando aprendí a conocerme, aprendí a amarme. Una de las cosas que más me golpeó duro en mi etapa temprana fue la caída del cabello. Me pegó durísimo. Pero después dije, y empecé a ver en la palabra que los hombres más ungidos eran calvos. Eliseo era un hombre ungidísimo. Y una vez, ojo, se burla de los calvos. Porque una vez le dijeron, empezaron a burlarse de Eliseo, que hubo calvo. Y el man dio una palabra y no solo lo destrozaron. Y empecé a ver grandes hombres de Dios calvos. Y vi a mi esposa más enamorada. Y yo dije, no. Me mandé el acero. Porque era el peinado chino, ¿no? Aquí chile. Y luchando y resistiendo con mi identidad y mi propósito. Y Señor, ¿pero por qué me hiciste así? Y me decía el Señor, así te amo, calvito divino. Y cuando yo aprendí a amarme, a aceptarme, eso liberó mi potencial. Yo descubrí mi temperamento, descubrí mis dones, mis talentos. ¿Sí? Estar aquí fue un proceso de sanidad. Yo era súper nervioso para pararme frente a la gente. Aprendí a conocerme, descubrí cuáles eran mis pasiones, descubrí mis sueños. ¿Y sabes qué es lo mejor? He visto cumplidos mis sueños. Hoy he visto los sueños cumplidos de un joven de 21 años, con mi familia y con una iglesia tan hermosa como ustedes. Pero hoy estamos soñando la iglesia que seremos dentro de 10 años. Y número 4, el cuarto y último paso, y no menos importante, y es lo que nos motiva a hacer lo que somos y hacer lo que hacemos. ¿Y cómo se llama? ¡Wow! Hacer la diferencia. Esa copa se llama alabanza. Y la palabra o ese nombre de esa copa alabanza en hebreo es Sedel Halel. ¿Has escuchado alguna vez la palabra Halel? Y la palabra Halel viene o significa aleluya. Eso es como cuando usted hace una exclamación de victoria.
como que usted va por los exámenes y usted está en esa incertidumbre y le dicen, usted no tiene esa enfermedad. ¿Usted cómo se va? Gracias, muy amable. Usted hace jalel. Usted sale feliz. Usted dice, ¡wow! Es un grito de victoria. Diría el evangélico cristiano, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Que viene después de que de experimentar un nivel de realización personal. Porque cuando ellos tomaban esa copa decían, aleluya, ya no somos esclavos, ahora estamos viviendo una vida plena y una vida abundante. Pero sabes, yo he visto a muchas personas que se han realizado, pero siguen sintiéndose vacías. Porque una cosa es la realización personal y otra cosa es la trascendencia. Muchos se han realizado, pero no están trascendiendo. Y tú tienes que convertir esa realización personal en una pasión desbordante por el servicio. ¿Y sabes cuándo comienzas a trascender? Cuando tu realización comienzas a contarle a otros las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. A veces la mejor manera de evangelizar a otros es contándoles nuestras propias historias de vida y cómo Dios nos rescató de una esclavitud. Nos diseñaron para ser parte de una causa más grande que nosotros mismos. Esto es el cuerpo de Cristo. La evangelización del mundo entero, ir a ser discípulos, ha estado y está en el corazón de Dios. Y hoy es el corazón de esta iglesia. Es el corazón de la iglesia. Por eso el ministerio no se debe convertir en una carga. Me encantó una frase que un gran hombre de Dios dijo: me canso en la obra de Dios, pero no me canso de la obra de Dios. No me voy a cansar jamás de servirle a mi Señor Jesús. Y quizás en algún momento estaré sentado en una silla con la barba blanca, porque no tendré pelo blanco, predicando que mi Señor Jesús sigue cambiando y transformando vidas, en el nombre de Jesús. Yo me veo así. Yo quiero cerrar haciendo una mención y un homenaje especial a todos y cada uno de nuestros voluntarios. Porque nuestros voluntarios son quienes hacen que la iglesia funcione. No es lo mismo llegar y que todo esté listo, a llegar temprano a servir para hacer que todo esté listo. Wow, no es lo mismo. Ustedes, voluntarios, son los héroes de esta casa. El año pasado, cuando nuestra iglesia se incendió un sábado, ¿ustedes creen que su pastor tenía cabeza para pensar en dónde vamos a hacer el culto el domingo? Y teníamos más de 200 personas esperando una respuesta de su pastor. ¿Y por qué digo que nuestros voluntarios son nuestros héroes? Porque ellos fueron los que montaron un culto en el parque donde asistieron más de 200 personas. Yo ese día llegué con la moral en el piso, así como cuando usted a veces llega y un voluntario lo abraza y cuando yo llegué, yo no me de verdad, yo no me imaginé ver lo que vi. Porque montaron alabanza, sillas, no sé, las consiguieron prestadas, porque todas estaban en reparación, las nuestras. Porque sabes, iglesia, si hay algo que define nuestra iglesia Vida Abundante es esta frase: pasión por el servicio.
cuando uno es apasionado, ay papá, eres imparable. Y esa pasión es lo que nos ha permitido atravesar una pandemia, atravesar un incendio y seguir predicando que Jesús sigue cambiando vidas. ¡Aleluya! Mientras tú, papá, estás aquí tranquilo recibiendo palabra, hay un voluntario allí que está cuidando, que está enseñando, que está amando a tus hijos para que tú puedas estar tranquilo acá. Hoy están muy alegres. Pero de verdad, nuestros voluntarios no son una fuerza laboral gratis. Ellos son facilitadores de milagros. A veces yo los veo de verdad y digo, Señor, dan tanto. Les toca doblarse porque a veces no contamos con el personal para atender toda la iglesia. Y digo, Señor, y me quebranto. Y me recuerdo las palabras del Señor cuando dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Me recordaba mis inicios cuando yo era el que abría, el que prendía, el que apagaba, el que predicaba, bautizaba. Y yo le doy y ayer, mientras preparaba este mensaje, los amé tanto en oración. Y el Señor me recordaba, le daba gracias porque no están haciendo esto por mí, lo están haciendo por nuestro Señor, que sigue cambiando vidas, que sigue transformando familias. Y eso, iglesia, ¿sabes en qué se convierte? En un milagro. En un milagro. Y ahí es donde viene la trascendencia. Cuando yo veo que una persona conoció a Cristo por causa de mi palabra, yo digo: ¡aleluya! Eso para mí es un nivel de realización personal. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, iglesia? Quiero que hagamos una oración especial por todos nuestros voluntarios. A veces ellos me dicen: ay, pa, son tan duros con nosotros. Y yo les digo: perdónenlos. Esa persona que hizo eso no es de la iglesia, porque no tiene el ADN y la cultura de la iglesia. Perdónenlos. Pero ayúdenos a amarlos, porque sin ellos es imposible. Amén. Así que quiero que ore por ellos y que nos ayude a orar. Esta semana estamos en un reto de 21 días de oración. En las noches antes de acostarnos estamos orando con mi esposa por todos los voluntarios de nuestra iglesia, pero también de otras iglesias, porque estas semanas hemos visto cómo se ha levantado mucho ataque, mucha oposición contra los que servimos en esta casa. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en esa autoridad, Señor, para orar, para clamar por todos los que servimos en esta casa, Señor. Señor, perdónanos si hemos tenido malas actitudes hacia ellos. Perdónanos si hemos sido groseros. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes como hijos de Dios a una instrucción que un voluntario nos da. Señor, ellos son nuestros héroes, los héroes de esta casa, los facilitadores de milagros, y te damos gracias por ellos. Y yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, que son parte de todo el equipo de voluntarios y que sirven en todos los ministerios de Vida Abundante, y que hacen que cada miércoles y cada domingo funcione la iglesia Vida Abundante. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ponga paz que sobrepasa todo entendimiento y los fortalezca en cualquier situación, problema que estén atravesando. Al Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad
de en medio de ti. Toda enfermedad se va de nuestras casas en el nombre de Jesús. Toda escasez financiera se va de nuestras casas en el nombre de Jesús. Y vas a levantar, iglesia, el nombre de Jesús y vamos a proclamar: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Vamos, dígalo ahí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque veo que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea